Hola, hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Buenas tardes. Sí, Muy, doctor. muy bien, entonces vamos a comenzar la clase. Nos toca el tema es herpes zóster. Vamos a comenzar rápidamente. Vamos a poner la diapositiva. Compartir. Ahí está el tema. Vamos a ampliarlo. Muy bien. Herpes zóster, es llamado también en forma popular culebrilla. Sí, tiene su nombre regional. En el Brasil le llama Fogo de Santo Antonio, ¿no? O sea, fuego de San Antonio, ¿no? Bueno, acá lo llamamos culebrilla, también al herpes zóster. Muy bien. Definición. ¿Cómo se define el herpes zóster? Como una enfermedad aguda e infecciosa que se produce por reactivación del virus de la varicela zóster. ¿Qué quiere decir? Antiguamente se colocaba la vacuna contra es decir, contra la viruela, ¿de verdad? Después hay una enfermedad eruptiva parecida a la viruela, un poco más leve, que es la varicela, ¿de verdad? Entonces, aquellos que ya han tomado esa vacuna contra la varicela, es decir, es un virus bastante cercano al de la varicela zoster. Entonces puede ser que ese virus que se introdujo atenuado cuando la vacunación de la varicela zoster pueda reactivarse en un determinado momento y producir este tipo de lesión del herpes zóster. ¿Ya? Sigamos. Patogenia. La mayor parte de las personas toman contacto con el virus de la varicela zoster durante la infancia, aunque no siempre tengan varicela. O sea que todos los niños de rutina están dentro del calendario pediátrico, es decir, todas las madres llevan a sus niños a ponerle el calendario, toda la vacuna del calendario de vacunación pediátrico, ¿no es verdad? Finalmente, porque siempre se lo recuerda el pediatra y porque ya es parte de la cultura médica, es decir, incentivar la prevención primaria que es a través de la vacuna, ¿no? Entonces, lógicamente, todos reciben la vacuna y durante la infancia, aunque no siempre tengan varicela, lógicamente, aquellos que recibieron la vacuna probablemente no van a tener y aquellos que no recibieron van a tener la varicela. El sistema inmunológico elimina el virus del organismo aunque éste permanece latente en los ganglios nerviosos. 3. Cuando el sistema inmune se deteriora con determinadas enfermedades, la edad, el virus se reactiva y se replica en la neurona y forma nuevos virus que circulan a lo largo del axón hacia el área de la piel inervada por este ganglio, dermatoma. Una vez ahí, el virus puede causar inflamación de la piel con formación de ampolla. Entonces, recapitulando, aquellos niños vacunados contra la vacuna, es decir, contra la enfermedad llamada varicela, generalmente los vacunados no contraen la enfermedad, los no vacunados contraen la enfermedad. Pero muchas veces aquellos vacunados, el virus queda en forma escondida en una raíz nerviosa y en algún momento se puede reactivar, o porque baja la defensa, o por alguna enfermedad crónica, etcétera, se puede reactivar el virus ese de la varicela zoster y ahí es que aparecen las lesiones en piel en el dermatoma respectivo. ¿Qué es el dermatoma? O sea, es la correspondencia de la inervación sensitiva de una parte de la piel por las raíces nerviosas que salen de la médula, ¿no verdad? Entonces, fíjense que generalmente los dermatomas son en la región intercostal, a veces como un cinturón, a veces son bilaterales y se vienen las lesiones hacia la parte media del abdomen, ¿no? Como vamos a ver, como estamos viendo aquí en la figura de la derecha, dice dermatoma abdominal. Entonces, fíjense ustedes, es decir, siguen prácticamente los cartílagos intercostales, van hasta la parte media y las vesículas son erupciones. Fíjense, primero hay hiperemia,
después hay una vesícula, se rompe la vesícula y quedan unas costras, ¿ya? Esas costras demoran un tiempo para sanar y generalmente dejan unas neuritis tremendamente dolorosas que ya vamos a ver. Entonces, dermatoma abdominal, esta es la lesión macroscópica en la piel. Entonces hay hiperemia, vesícula y después úlcera y después hay una costra, ¿no? Y entonces tenemos la figura aquí a la derecha. Sigamos, modo de transmisión. El herpes zóster no se puede transmitir de persona a persona. Entonces, fíjense que la transmisión no es de persona a persona. El virus se propaga mediante el contacto directo para un individuo que no haya tenido varicela y por consiguiente no tiene inmunidad. O sea, aquellos que ya se recibieron la vacuna o tuvieron la varicela y ya tienen inmunidad, entonces difícilmente se van a contagiar. Pero hay algunos que mismo tomando la vacuna contra la varicela, es decir, ese virus en estado latente se reactiva por alguna razón y puede aparecer también la lesión por el virus del herpes zóster. Por medio de secreciones de las ampollas del sarpullido, no a través de estornudo o todo contacto ocasional. Lógicamente. O sea que hay dos formas de transmisión. Entonces. Aquellos que recibieron la vacuna, el cuerpo no expulsó al final el virus completamente, sino que quedaron residuos localizados en alguna fibra nerviosa, por alguna razón se pueden reactivar y pueden volver a aparecer las lesiones. La segunda forma es estar en contacto directo con la secreción de esas vesículas ampollosas que se revientan y después quedan las costras, es decir, el contacto directo con esa vesícula, ese líquido de la vesícula está lleno del virus y entonces eso puede contagiar a las personas. Pero no hay un contagio directo así respiratorio, ano, mano, boca, etcétera, ¿no? Sino es un contacto directísimo, generalmente con el personal de salud, que va a hacer algún curativo allá esas ampollas, etcétera, y acaba entrando, lo hace sin guante y acaba entrando en contacto con esa secreción. Sigamos. Ahí están las lesiones, en primer plano, fíjense, de las lesiones del herpes zóster en el dermatoma intercostal. Generalmente ataca la parte de la zona de un lado del cuerpo, de un hemicuerpo, podría decir. Pero los antiguos decían que cuando el dermatoma era bilateral, entonces, como le llamaban culebrilla, y cuando se conectaba la cabeza con la cola, el paciente se moría. Esa era la creencia antigua, por ejemplo, de esta enfermedad. Pero generalmente las lesiones son unilaterales, es decir, la mitad del cuerpo, saliendo desde la columna vertebral y yendo hacia el abdomen, es decir, siguiendo la topografía y de la ubicación de los cartílagos intercostales, ahí es que salen las lesiones. Primero es una hiperemia, una mancha hiperémica de color rojo, después de esa mancha se forma una vesícula, la vesícula se revienta y se forman las costras, que son las que estamos mostrando aquí en esta lesión del herpes zóster intercostal. Aquí también, fíjense, todavía hay una zona donde hay bastante ampolla. Fíjense, las ampollas son bastante evidentes, grandes, llenas de líquido. Ese líquido es aquí en la zona del pectoral. Aquí tenemos una mamila, un pezón, ¿no? ¿Verdad? Probablemente un hombre. Y aquí tenemos la lesión ampollosa que viene desde atrás, de la parte posterior, sale por las raíces dorsales de la médula espinal, sigue ese dermatoma y llega a la región anterior, aquí en la región pectoral, fíjense, de la persona, ¿no? Muy bien, cuadro clínico. Periodo de invasión variable, se caracteriza por dolor, parestesia y disestesia en la zona afectada. Entonces, cuando comienzan a aparecer las lesiones en piel, las lesiones dérmicas, entonces hay parestesia. ¿Qué es la parestesia? Es un síntoma y un signo que consiste en sensación de hormigueo, adormecimiento y llega a tener dolor también en esa región. Es vamos a ver después la neuritis del herpes zóster, una neuritis tremendamente
dolorosa. Vamos a ver. Entonces, el periodo de invasión variable se caracteriza por dolor, parestesia y disestesia en las zonas afectadas. Es el periodo de invasión. Periodo del exantema o el periodo exantemático o eruptivo. La fase aguda dura de 8 a 10 días. Comienza con una zona eritematosa con distribución metamérica, o sea, de la metámera. Posteriormente aparece en la vesícula. Se umbilican, o sea, la vesícula se hunde y se transforma en costra. Pueden persistir hasta 4 semanas. El dolor es quemante, por eso se llama también fuego de San Antonio. Este nombre lo he escuchado en el Brasil también hablar de fuego de San Antonio. Y afección unilateral. Entonces, fíjense los nombres que tienen, nombres populares, ¿no? Fuego de San Antonio, culebrilla, y el nombre ya científico es herpes zóster, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces. Formas clínicas del herpes zóster. Entonces, la localización metamérica unilateral según las manifestaciones clínicas. Tenemos el zóster sin herpes, zóster con lesiones mínimas, zóster necrótico y zóster diseminado. Entonces, fíjense que los cuadros clínicos son un herpes zóster metamérico, o sea, de un solo lado del cuerpo, como yo le decía, y sin manifestaciones clínicas, prácticamente dolor, parestesia, hormigueo, y no aparecen las lesiones de piel. Después hay el herpes zóster con lesiones mínimas. Hay herpes zóster con lesiones necróticas, entonces estas costras se necrosan y hay secreción media purulenta, y hay el zóster diseminado, generalmente en pacientes que tienen un problema inmunológico muy grave, entonces o tienen SIDA o tienen alguna otra inmunosupresión, enfermedad inmunosupresiva, y se les disemina por todo el cuerpo. Entonces esas son las distintas formas del herpes zóster. Sin lesiones en piel, con lesiones mínimas, con lesiones necróticas y diseminado. Ahora, según la localización, el herpes zóster oftálmico, en la región del globo ocular, el síndrome de Ramsay-Hunt, que ya vamos a ver, el herpes zóster glosofaringeo, que ataca a esa zona que está inervada por el glosofaringeo, el herpes zóster del nervio vago y el herpes zóster de las raíces sacras. Entonces, fíjense, siempre el virus se va a propagar y va a dar las distintas formas de localización por las raíces nerviosas respectivas. El zona oftálmico por el nervio oftálmico, el herpes zóster glosofaringeo por el recorrido del nervio glosofaringeo, el herpes zóster del nervio vago por el recorrido del nervio vago, y el herpes zóster de las raíces sacras, siguiendo esos nervios que nacen del plexo sacro. Sigamos. Forma clínica, nuevamente para que no se olviden del tipo de lesiones características del herpes zóster, esas lesiones en piel que son hiperémicas al comienzo, después se forman ampollosas, se revienta la ampolla o se umbilica la ampolla y se forma la costra. Hay dolor, parestesia, hormigueo, adormecimiento. Y después vamos a ver las complicaciones del herpes zóster, que es la neuritis herpética, que es tremendamente dolorosa. Herpes zóster bilateral. La afectación simultánea de dos metámeras, o sea, la metámera derecha y la metámera izquierda, ¿no? Saliendo la columna y yendo hacia el abdomen, es excepcional y obliga a descartar alteración inmunológica. Era lo que yo le decía, la creencia de los antiguos, decía que cuando la cabeza se juntaba con la cola, el paciente se moría. Y alguna cosa de cierto debe haber, porque este tipo de herpes, cuando es bilateral, es decir, y agarra dos metámeras, o sea, del lado izquierdo y del lado derecho, desde la columna yendo hacia el abdomen, como un cinturón, es decir, entonces, generalmente se produce en pacientes inmunodeprimidos, como le digo, que tiene SIDA o que tiene cáncer o que están tomando algún remedio inmunosupresor. Entonces, al suprimirle la defensa orgánica, este virus se propaga se disemina en forma tremendamente amplia y puede ser que esas personas desnutridas, con inmunodepresión y con un herpes bilateral así de este tipo, es decir, eran los que se morían. Raro que sea bilateral, como les digo, y raro que aparezca esa forma de que el herpes zóster cuando se une la cabeza con
con la cola, los pacientes se morían. Muy bien, entonces aquí tenemos el herpes intercostal, que es uno de los más frecuentes, el zona, porque el herpes o zona con Z se llama, ¿no? El herpes, el tipo de herpes, porque hay herpes simple, el herpes zóster o zona, puede ser zona oftálmico, zona glosofaringeo, zona del trayecto del nervio vago, etcétera, ¿no? Dependiendo del trayecto que ataque y se formen las lesiones en piel. Entonces hay las distintas formas clínicas del zona. Aquí hemos visto que la forma bilateral del herpes zóster es muy rara y excepcional y generalmente aparece en las pacientes que tienen depresión inmunológica. O sea, son los inmunodeprimidos. Muy bien. Herpes zóster, cuadro clínico. Presenta un sarpullido dolorosa en áreas específicas del cuerpo. Forma ampollas que se convierten en costras a los 7 a 10 días. Puede haber fiebre, cefalea, prurito, picazón, parestesia, que es hormigueo y adormecimiento, habíamos visto, y fotosensibilidad. O sea que con la luz estas lesiones se tornan más dolorosas y las personas, es decir, se vuelven más con mayor prurito, mayor parestesia y mayor dolor. Sigamos. Aquí tenemos, fíjense entonces, lo que le estaba diciendo, el zona o herpes zóster oftálmico. Fíjense la imagen del lado izquierdo. Le agarra todo el lobo ocular izquierdo, fíjense, parte de la mejilla, están las lesiones, llega hasta la lengua, los labios y el mentón. Prácticamente una lesión tremendamente agresiva. Lesiones en distribución de la mandíbula, división del trigémino, es decir, sigue todo el trayecto, el texto está en inglés, sigue todo el trayecto del nervio trigémino y llega hasta la mandíbula prácticamente. Ese es un tipo de zona oftálmica. Después el herpes zóster, fíjense acá, intercostal, que es el más frecuente, que ya habíamos visto, que parte de la columna vertebral y se va hacia la región anterior, pues desde el esternón hasta el ombligo prácticamente. Ahí está la zona intercostal derecha, ¿no, verdad? Son lesiones bien abundantes y bien graves. Herpes zóster ocular, que es uno de los más graves. Otro síntoma. Va por fíjense, el ganglio trigémino con su rama, ¿no? El oftálmico, etc. Aquí está entonces, afección ocular. El nervio oftálmico, por afectación de la primera rama del ganglio trigémino, es uno de los más afectados y puede tener consecuencias sobre la visión. Entonces, el herpes zóster oftálmico puede tener lesiones oculares bastante graves. Puede ocasionar también, fíjense, parálisis facial, de carácter generalmente temporal, como consecuencia de su efecto en los nervios de la cara. Es decir, acá agarra el facial también, el nervio facial, y puede producir una parálisis facial. Entonces, herpes zóster ocular con compromiso de la visión. Puede haber parálisis facial si está comprometido también el nervio facial, etc. Antes de la aparición de las vesículas pueden surgir trastornos gastrointestinales, malestar general y dolor de cabeza. Otro síntoma previo que se produce 2 a 3 días antes de que aparezcan las ampollas es el dolor en un lado de la espalda o del nervio afectado. Una estadística, dato, hasta un 20% de los casos de varicela derivan años más tarde en herpes zóster. Entonces, fíjense ustedes de que aquellos pacientes que ya han tenido varicela en su infancia, hay un 20% que pueden tener en la edad adulta herpes zóster, como le digo, porque ese virus de la varicela zóster que está en la vacuna o que está en la enfermedad, es decir, puede quedar agazapado durante muchos años en una raíz nerviosa en la parte de la columna, de los nervios raquídeos, o los nervios o los pares craneales, y en la edad adulta se reactiva ese virus y causa las distintas formas de herpes zóster, ya sea el ocular, el intercostal, etc., ¿no?
Tratamiento. Muchos de los casos presentan una erupción de herpes zóster a lo largo del torso, o sea, de la espalda. Por lo general, esto comienza en la columna vertebral y va ascendiendo en la mayoría de los casos solo un lado del cuerpo y se ve afectado por el virus, el cual es muy doloroso por la ampolla que se desarrolla y con el tiempo se rompe dejando herida. Entonces, una repetición de las lesiones y de la ubicación de las lesiones que ya hemos visto. Signos y síntomas del herpes zóster, nuevamente, erupción dolorosa que se desarrolla a un lado de la cara o del cuerpo. Antes de la erupción, las personas a menudo tienen dolor, picazón, hormigueo en la zona donde la erupción se desarrollará. Esto puede ocurrir en cualquier lugar de 1 a 5 días antes de que aparezca la erupción. Tercero, con presencia de ardor, prurito, sensación de punzada, seguido de dolor intenso e hiperestesia del nervio afectado. Parálisis del tercer par, del cuarto par y sexto par craneales. Fiebre, escalofrío, malestar general, inflamación de los ganglios linfáticos y otras patologías. Y ahí abajo está la figura relacionada con los síntomas que leímos anteriormente. Diagnóstico. Habitualmente el diagnóstico del herpes zóster es clínico, o sea, la lesión es tan característica que los médicos que ya han visto, nosotros que hemos visto ya tanto herpes zóster, que en el primer vistazo ya decimos esto es un herpes zóster, ¿de verdad? Entonces, habitualmente el diagnóstico de herpes zóster es clínico. De todos modos, se aconseja el diagnóstico mediante técnicas de laboratorio cuando el cuadro es atípico o plantea dudas diagnósticas. Es lógico, si usted tiene un cuadro, un herpes zóster típico, que no hay por dónde pelarle, tiene la metámera en la parte posterior del tórax, viene siguiendo los arcos intercostales, se viene hacia la parte anterior, etcétera. Entonces, usted hacerle gastar plata al paciente haciéndole un cultivo, por ejemplo, ¿ah? Que gaste plata y tiene que esperar 5 días a ver que sale el cultivo. Y el tipo ahí muriéndose de dolor, de ardor, de quemazón, con fiebre, etc. Entonces, de todos modos, todo se aconseja el laboratorio cuando el cuadro es atípico, o sea, hay una duda diagnóstica o el cuadro es muy atípico. Técnica diagnóstica, fíjense, hay un diagnóstico de ZANK, T-E-Z-A-N-K, que también estaba en el herpes simple que habíamos visto, ¿no? Después está el diagnóstico histopatológico por biopsia, el cultivo del virus, la serología, etcétera. Se puede hacer hasta una PCR, pero como le digo, eso ya es si realmente el cuadro es atípico o usted tiene una duda diagnóstica. Si no, inmediatamente aparece la lesión en piel, característica, usted lo tiene que tratarlo, ¿no? Vamos. Complicaciones. Esto es lo más grave del herpes zóster. Es tremendo el dolor que produce después, o sea, posterior a la lesión. Cuando ya está curada la lesión, está limpiecito el cuerpo. Estos pacientes se quejan de dolores neurálgicos tremendamente dolorosos, tremendamente fuertes, que a veces son, no les calman ni los analgésicos opioides como la morfina o derivados de la morfina. Es decir, se ha visto que a veces es necesario hacerle hasta cordotomía, o que ya un acto heroico de resecarle los nervios que inervan esa región de la piel, ¿no? ¿Verdad? Entonces, neuralgia posherpética, encefalítica posinfección, neumonía, 20 a 30% de los pacientes. Entonces, esas son las 3 complicaciones principales. La neuralgia posherpética, yo vi me acuerdo yo hace unos años, yo era jefe médico del seguro universitario y había una doctora, una dentista que trabajaba ahí, contratada ahí en el seguro universitario, que hacía la parte de odontología y tuvo un herpes zóster. Y después quedó con una neuralgia, ya unos 6 meses, la mujer bajó como 20 kilos, ya era piel y hueso y tenía una neuralgia sumamente rebelde, se le hacían infiltraciones con xilocaína, se le hacían opiáceos, analgésicos sumamente potentes, etcétera. Lo único que no se llegó fue a la cordotomía porque felizmente se dio ya al final, pero al final de eso, después de unos 3 meses de tratamiento ya con munición gruesa, como llamamos, ¿no verdad? Mejoró y después ya comenzó a recuperar peso, etcétera. Pero fue realmente un caso que
que marcó a esa profesional de la odontología. Muy bien, la segunda complicación es la encefalitis, post-infección. Entonces puede complicar con una inflamación de las meninges y del encéfalo, dando una encefalitis. Y tercero, una neumonía, 20 a 30%. Fíjense que el porcentaje no es tan despreciable. Es importante, un tercio de los pacientes pueden complicarse con neumonía. O sea, tratamiento del herpes zóster. Tratamiento del herpes deberá realizarse con fármacos antivirales sistémicos en las siguientes situaciones consideradas como indicaciones urgentes. Cuando el herpes zóster aparezca en pacientes con mayores de 50 años que presenten alguna forma de inmunodeficiencia, pacientes con procesos linforreticulares, trasplantados, tratamiento con inmunosupresores, enfermedades asociadas o inmunosupresión. Mira lo que yo le decía. En esos pacientes que son inmunosuprimidos, ¿por qué? Porque están tomando inmunosupresores, o porque han recibido un trasplante, o porque tienen una enfermedad tipo lupus eritematoso, tipo cáncer, están recibiendo alguna quimioterapia donde se da el metotrexate, por ejemplo. El metotrexate es un inmunosupresor que se usa mucho en la quimioterapia del cáncer, ¿no? Entonces, todos esos pacientes hay que prevenir porque el herpes zóster se vuelve bastante agresivo, bastante doloroso, como digo, con las neuritis esas. En esos casos hay que estar bien con un armamento de medicamentos, de fármacos, con un arsenal bien preparado para tratar a estos pacientes. Tercero, en aquellos pacientes en los que las lesiones cutáneas asienten algún nervio craneal, en especial en la primera rama del trigémino, la forma de herpes oftálmico, o el pabellón auricular óptico o asociado al síndrome de Ramsay-Hunt, que también ataca la parte de la fascie, en aquellos casos asociados a dermatitis atópica grave o a lesiones hematosas extensas. Entonces, lo que aquí deberíamos tener en cuenta que si el herpes zóster le da a un paciente que no tiene estas enfermedades de base, que no está alterado su sistema inmunológico, bueno, probablemente lo va a superar con una recuperación total, sin dejar secuelas. Pero si ataca a un paciente inmunodeprimido, trasplantado, que tiene algunos problemas de inmunodepresión por enfermedades propias, como yo le decía, lupus eritematoso, la parte tiene una neoplasia y ha hecho ya quimioprofilaxis, es un trasplantado, etcétera, ahí ya la evolución es completamente distinta. Entonces, y cuando haya complicaciones ya oculares, oftálmicas, parálisis del nervio facial, entonces ahí sería bueno ya encaminarlo al oculista, encaminarlo al neurólogo para que le haga el tratamiento respectivo. Muy bien. Tratamiento antiviral. Preferentemente dentro de las 72 horas del rash a tratar en los inmunocompetentes mayores de 50 años, en pacientes con herpes oftálmico, en pacientes con herpes óptico, o sea, del nervio acústico, y todos los inmunocomprometidos. Fíjense que los antivirales, infelizmente, pues no son tan efectivos como uno quisiera que sean, porque si fueran efectivos los antivirales, le vuelvo a repetir, es decir, ya no habría más pacientes con SIDA. Hace más de 40 años apareció el SIDA y los pacientes ya, es decir, la sobrevida está alrededor de 5 años. Es decir, se ha conseguido muy poco con los retrovirales que se usan, que son antivirales, más llamados retrovirales, lo que se usa en el SIDA, y lo único que se ha conseguido es disminuir 50% la transmisión vertical de la madre al feto. O sea, una mujer embarazada que tiene SIDA, antes, por ejemplo, si tenía 5 embarazos, 4 de los niños nacían con SIDA, de los 5 embarazos, antes de la aparición de los retrovirales. Ahora, con el uso de los retrovirales, supóngase de los 5 embarazos, solamente 2 de ellos van a aparecer con SIDA, los otros 3 van a aparecer sin SIDA, o sea que prácticamente el 50% se ha disminuido la transmisión vertical o congénita de la madre al feto. Entonces, son sumamente caros los antivirales. Ustedes han visto en la pandemia que hemos tenido de COVID, es decir, había que vender casa y auto y todo si tenía un paciente
en terapia intensiva, intubado y con tratamiento antiviral, es decir, los costos son tremendos, ¿no? Muy bien, sigamos. Tratamiento, entonces aquí, alivio los síntomas, fomento de agua con acetato de plomo, subacetato, solución de barro, también que tiene acetato de calcio y acetato de aluminio. O sea, esos fomentos con gasa embebida con estas soluciones, ¿no? Es decir, es un tratamiento tópico que se llama té de manzanilla, fíjense, una cosa bien casera. Y después ácido acetilsalicílico ya como analgésico, propoxifeno, que es el Darbón, más cafeína, es un derivado del opio, el propoxifeno, y clonixinato de lisina es otro analgésico. Entonces, fíjense, ahí hay 3 analgésicos que se pueden combinar para tratar la neuralgia herpética en el herpes zóster, que tan revierte al tratamiento. Tratamiento, también se pueden agregar glucocorticoides, carbamazepina, amitriptilina, que es un antidepresivo, flufenacina, que también es otro medicamento para la parte del sistema nervioso, y así, dolores insoportables, bloqueo neural, alcoholización del nervio y cordotomía. Entonces, fíjense que aquí, lo que yo les contaba, la famosa cordotomía, que ya es una cosa heroica y que se hace en último caso, ya cuando los dolores son insoportables y no se lo puede calmar con nada, con todo ese arsenal que tenemos de medicamentos potentes para tratar el dolor, derivado del opio, de la morfina, etc. Y entonces ahí se llega ya a la cordotomía, que es la resección de los nervios que inervan esa zona donde estuvieron las lesiones herpéticas, porque ya no están más las lesiones, porque es posterior a la aparición de las lesiones que viene la neuritis herpética. Muy bien, tratamiento de acupuntura, también se va a intentar hacer un poco de acupuntura, y eso es todo. Muy bien, con eso entonces terminamos este tema de herpes zóster. Fíjense que es un tema bastante complicado para tratar, sobre todo las complicaciones, y bueno, hay que saberlo diagnosticar a tiempo, y en los pacientes que no tienen inmunosupresión, generalmente pasa sin pena ni gloria, o sea, no tiene mayores problemas, pero los pacientes inmunodeprimidos tienen consecuencias muy graves. Muy bien, si hay alguna preguntita, adelante. Si no, hacerle antes recuerdo de que el sábado siguen las exposiciones para los grupos que les toca, porque vamos a tener que terminar eso antes de fin de año, para que no haya gente que se quede sin nota, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo en la invitación suya le voy a poner los grupos que le toca exponer sábado, y de esa forma se vayan preparando, ¿no? ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? Si no hay pregunta, entonces quedamos por aquí nomás. Un abrazo, cuídense. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor, gracias. Chao.